compadrito. Juan, después de ese... Después de ese... Y aquí me vas a ayudar a narrar, ¿eh? ¿Ya eso? Listo. Ya. ¿No le da pena? Sí, yo creo que sí, eso se queda.
a las 8. ¿Las 8? Bettina sila matapari. Oh, mga guys, siya. ¿Vale? Nos vemos a las 9. Sí, a las 9. ¿Vamos ahorita? Ocho le hemos dicho pronto ya. Allá nos vemos en la Lupita. Oh, mira la canasta. Ayun, pumiro na ako, si? Oh, dami ko hindi. Oi, date de novo. Pô, a ver, Oh, ya. Oh, ya. Oh, oh, ya. Ahí nos vemos, compadre. Dale pues, come. Oye, échale aquí, vaya, vale, no. ¿Se separan de a las 9? Ah, ya.
cruzar la vela durante la ceremonia. Todos los niños en la orilla, por favor. Porque tengo que comprar los santos óleos, por eso queremos que estén aquí en la orilla. Nuestra fuente el poder del Espíritu Santo, para que todos los pecados en Cristo se muestren por el bautismo, resuciten también con él en la gloria. Es lo que pedimos por Jesús, que vive en todos los siglos de los siglos. Papás y padrinos, les pregunto delante de Dios, ¿van a criar a los niños como católicos? ¿Sí? 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 Entonces, en nombre de la Iglesia, yo los marco con la señal de la cruz. Maldito diablo, no te atreves a cruzar la cruz que ponemos en la frente de estos niños, porque de hoy en adelante pertenecen a la familia de Dios. Maldito diablo, no te atreves a cruzar la cruz que ponemos en la frente de estos niños, porque de hoy en adelante pertenecen a la familia de Dios. Vamos a leer de la Biblia, si gusta ponerse de pie, por favor, todos aquí. Un hombre fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Jesús respondió, tienes que renacer. El hombre respondió, ¿cómo puede uno renacer? ¿Acaso puede regresar al vientre de su madre? Jesús dijo, no, tienes que renacer por el agua del bautismo y por el Espíritu Santo si quieres entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que renace del agua del bautismo y del Espíritu Santo pertenece ya a la familia de Dios. Palabra de Dios. Pueden sentarse todos. Brevemente vamos a pensar en lo que estamos haciendo. Jesús dijo, renacer. Cuando nacimos tenemos papá y mamá. Cuando renacimos, Padre Dios no es mismo va a escribir el nombre de sus hijos en el libro de la vida. Va a decir, este es el mío. Los nombres de sus hijos van a estar en este libro. Y María se hace madre de los bautizados. Los que no están bautizados no tienen madre en María. Pobre de ellos, pero en el bautismo ya María va a ser su madre. Y va a tener un lugar en el cielo con su nombre. Jesús dijo, voy a prepararles un lugar en la mansión de mi Padre y después voy a regresar para llevarlos conmigo. Entonces van a tener su lugar en el cielo. Van a tener un ángel de la guarda. Un ángel de la guarda. En el bautismo Dios va a decir uno de los ángeles que cuidan a sus hijos. Y también van a poder recibir primera comunión, confirmación. O sea, es un renacer en la vida nueva. Ahora vamos a rezar. Ustedes están aquí no solamente para escuchar, pero también para orar. Estamos aquí para pedir a los niños. Entonces, si gustan responder con voz muy fuerte, que se puede escuchar ya del cielo. Te rogamos, Señor, diga conmigo, te rogamos más fuerte, te rogamos, llame otra vez, te rogamos, Señor, que Señor, que esos niños, por el bautismo, se incorporen a tu santa iglesia. Roguemos al Señor, que por el bautismo, Señor, los hagas discípulos fieles y testigos de tu evangelio. Roguemos al Señor. Que después de la vida santa los lleves a gozar de tu presencia en el cielo. Roguemos al Señor. Que sus papás y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de la fe católica. Roguemos al Señor. Para que Dios guarde siempre el amor, guarde en su amor a sus familias. Roguemos al Señor. Y que María y todos los santos nos acompañen en este santo bautismo. Roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para que no librara de la vida de Satanás, el Espíritu
del mal, una vez arrancado las tinieblas, nos llevaron al reino admirable de tu luz. Te pedimos que estos niños, ya libres del pecado, vida del Espíritu Santo, sean el templo de tu majestad por Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a poner los santos óleos en el pecho y aquí en la frente. Si gusta bajar un poco su vestido para no ensuciarlo. Y los niños tienen que estar en la orilla, si no alcanzan. Y esta es la oración. Que sean en ustedes la fuerza de Jesús, el Salvador, cuyo signo es el nombre de la salvación, porque los ungimos. En el nombre del mismo Cristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Los niños no pueden tener fe todavía, están muy chiquitos. Entonces la fe de los papás y padrinos es suficiente. Entonces ahora tienen que confesar su fe en su nombre y en nombre de los niños. Nos ponemos de pie todos, por favor. Ahora, papás y padrinos y todos los que están presentes, les pregunto delante de Dios aquí presente. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso? Sí. ¿Creen ustedes en Jesucristo que vino a morir por nosotros? Sí. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, uno de los santos, perdón de los pecados y la vida eterna? Sí. ¿Renuncian ustedes a Satanás el diablo? Sí. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí. Es la fe en la cual vamos a bautizar con mucho gusto a sus hijos. Pueden sentarse. La clave es escoger un niño que todos van a llorar para dar un ejemplo a los demás. Entonces, vamos con este joven aquí que está un poco más grande. Traigan también la vela, nada más. Ahora pongan mucha atención. ¿Quién lo ve?
Muy bien. Ahorita voy a bendecir las cosas. Recuerdos, medallas. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a empezar con los niños. Todos conmigo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pasa la vela a la mamá, por favor. Bendición a la mamá. Señor Dios Todopoderoso, por tu Hijo nacido de María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna y superior sobre sus hijos. Las bendiga a ustedes, madres de estos niños, para que se sientan agradecidas por haberlos recibido. Pasa la vela a los papás, por favor, a los papás, la vela. El Señor Todopoderoso que nos ha dado la vida terrena celestial bendiga a los papás de estos niños, para que juntamente con la mamá que sean los primeros que de palabra y obra den testimonio de la ley ante sus hijos en Cristo Jesús. Pasa la vela a los dos padrinos, por favor. Señor Dios Todopoderoso, que nos ha hecho renacer en la vida eterna, por el amor del Espíritu Santo bendiga abundantemente a los padrinos para que ayuden a los papás en la educación religiosa de estos niños, para que algún día lleguemos todos a la gloria. El Señor esté con todos ustedes. Bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Muy bien, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a empezar con los niños. Todos conmigo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pasa la vela a la mamá, por favor. Bendición a la mamá. Señor Dios Todopoderoso, por tu Hijo nacido de María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna y espiritual sobre sus hijos. Las bendiga a ustedes, madres de estos niños, para que se sientan agradecidas por haberlos recibido. Pasa la vela a los papás, por favor, a los papás, la vela. El Señor Todopoderoso que nos ha dado la vida terrena celestial bendiga a los papás de estos niños, para que juntamente con la mamá que sean los primeros que de palabra y obra den testimonio de la ley ante sus hijos en Cristo Jesús. Pasa la vela a los dos padrinos, por favor. Señor Dios Todopoderoso que nos ha hecho renacer en la vida eterna, por el amor del Espíritu Santo bendiga abundantemente a los padrinos para que ayuden a los papás en la educación religiosa de estos niños, para que algún día lleguemos todos a la gloria. El Señor esté con todos ustedes. Bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recuerdos y medallas.
ustedes. Bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios y tengamos bonito día. Mama, toma. What?
I have the door open up. Tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Relax. Vamos, vamos, chunes, está matado. La corre. Tírame para allá, tírame. Así que le acomodan la capita.
No sé qué hago.